Con 34 minutos, tenía unas ganas de estornudar justo cuando se prendió la luz y eso genera una sensación de vértigo que es bien intransferible, digamos, pero no me voy a meter en eso, es vericueto en este momento, porque los vericuetos que se aclaran rápidamente en el transcurso del relato y de la historia, los trae el señor Gabriel León, como cada día viernes. Tenemos columna de ciencias acá en el tejado de vidrio de Radio Cero. Gabriel León, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Para ser chilenos. La verdad, bien. Para ser chileno, de día a viernes, Sí, claro. se hace lo que se puede, ¿no? ¿Tú cómo estás? Yo bien, acá hurgueteando la agenda científica para ¿Ya? ver de qué hablábamos hoy día. Ya. Y encontré algo bien entretenido. Estuviste fíjate. escarbando. Estuve escarbando, la verdad es que no escarbé mucho, porque fue noticia en varios portales, no sé si lo comentaron en algún momento por acá, pero vamos con eso porque además hay una historia muy chora detrás de esto. Ajá. Ustedes saben que hoy día nos morimos de cosas muy distintas de las que nos moríamos hace 200 años atrás. Hace 200 años atrás, cerca de la mitad de las muertes que ocurrían en el mundo era por enfermedades infecciosas. Ajá. Influenza, neumonía, infecciones gastrointestinales. La gente literalmente se moría de diarrea. Claro. No teníamos idea, muy poco cool además, imagínate en un funeral ahí. No, Oye, ¿de no. qué, ¿De de qué qué murió? murió? La De churretera. diarrea. Lo agarró una diarrea no, y se lo sí. llevó. Y se lo llevó. Estuvo Y sentado eso- en el water los últimos 20 hasta días. morir, así como Elvis. Claro, tremendo. Y eso ocurría frecuentemente, como les digo, básicamente porque, como hemos conversado antes en estas columnas, no sabíamos por qué nos enfermábamos. Claro. Las enfermedades infecciosas eran la causa de muerte número 1 en el mundo. Sin embargo, eso ya no ocurre. Y hoy en día, la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Las enfermedades cardiovasculares son particularmente comunes en este lado del mundo, en las sociedades industriales del occidente, principalmente debido a nuestros malos hábitos. Hacemos poco ejercicio, comemos mucha grasa, comemos mucho azúcar, comemos poca fibra, fumamos, y todos esos son factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y el cáncer, que hace 200 años atrás no era tan relevante, hoy en día es la segunda causa de muerte en el mundo. Y hay muchas ideas con respecto a por qué ocurre eso. Dicen, por ejemplo, la alimentación. Claro. los Bueno, lo que tú mencionabas, ¿no? Pero la verdad es que el cáncer es un tipo de enfermedad que tiene una relación directa con la edad. Entre más viejos somos, Claro. más probabilidades tienes de que te dé cáncer, porque básicamente es una enfermedad que se produce por fatiga material. Claro. Las mutaciones se empiezan a acumular en el cuerpo y por lo tanto, entre más tiempo vives, más probable es que acumules mutaciones lo suficientemente dañinas como para que aparezca el cáncer. Y por lo tanto, han empezado a aparecer una familia nueva de enfermedades, que son familias asociadas al logro más importante de la ciencia, que es la longevidad. Hace 200 años atrás nos moríamos a los 40 años, hoy nos estamos muriendo a los 80 años. Y en ese periodo de tiempo pasan cosas que hacen que finalmente nos muramos de aquello. El cáncer es un ejemplo, pero existe otro tipo de enfermedades que actualmente son relevantes y que en el futuro lo van a hacer más todavía. En 1901, ¿Ya? a principios del siglo pasado, una mujer llamada Auguste Deter, ponte la foto por favor. Tenemos la fotografía ahí, vamos a ver la foto para las personas que están mirando nuestro streaming en la www.radiocero.cl. A la izquierda está ella. Sí, sí. A la izquierda está ella con una pijama de la época, Claro, principios como del con siglo una camisa pasado. de dormir, digamos. Está internada en una clínica psiquiátrica. Su marido era chofer de tren y esta mujer cumplió 51 años y en 8 meses se fue al carajo. Comenzó a tener comportamientos extraños, pérdida Parece de una memoria. anciana. Tiene 51 años y parece una anciana. Sí, Empezó claro. a tener alucinaciones, comportamientos violentos. Y el marido, que era chofer de trenes, no podía estar con ella permanentemente y en un momento no sabía qué hacer y decidió internarla en un asilo en Frankfurt. Ajá. Esa fotografía que yo les mostré recién Sí. es de ese momento cuando ella estaba en ese asilo en Frankfurt. Ahí la atendió un médico psiquiatra que decía que ella en el fondo lo que tenía era una vejez prematura. Tenía un comportamiento, tenía problemas de memoria, tenía problemas de distinto tipo que se asociaban a personas de mucho más edad, de 2 décadas más. Y le pareció una enfermedad tremendamente compleja. Tenía un comportamiento errático, pérdida del sentido de la realidad. Y en una de las conversaciones que el médico tiene con ella le dice en alemán, no lo voy a decir en alemán porque mi alemán es pésimo, Ni lo intentes. no lo voy a intentar, ¿Ya? me he perdido a mí misma, por decirlo de alguna forma. O sea, tenía momentos de lucidez en los que ella se daba cuenta que lo que ella había sido ya no Ya existía. no era. Como Claro. una demencia senil. Bueno, en aquella época esa enfermedad no tenía nombre. Ah. Sencillamente era una enfermedad que la daba a los viejos, pero esta mujer tenía 51 años. Claro. Entonces no podía ser demencia senil porque ella no era senil, era una persona joven. Estamos hablando del mal de Alzheimer. Estamos sí. hablando del año 1901, el médico psiquiatra termina de verla y dice me tengo que ir, le ofrecen un cargo en una universidad y se va. Ah,
ya. Y al poco tiempo se Deja el entera, caso votado, o digamos. sea, se va porque le ofrecen una posición, Sí, esta claro. mujer queda internada, no tenía nada que hacer en el fondo, la medicina no puede hacer nada por ella. Qué pena. Y le avisan que 5 años después esta mujer murió. Y él dice, por favor, mándenme su cerebro. Ah, Le mandan el cerebro a la universidad. Mira. Este médico pone trozos del cerebro bajo el microscopio y encuentra algo insólito. En el cerebro de August Deter, esta mujer que fue internada en Frankfurt a los 51 años en 1901, había cosas, había agregados que no sabía este médico qué diablos eran, pero su cerebro estaba lleno de algo y él automáticamente piensa que ese algo puede tener que ver con estos síntomas que la mujer experimentó. Este médico psiquiatra Pero ese algo, ¿qué? ¿Cuál era No, la en ese materialidad? momento, Ya. eran manchas en el cerebro. Ah, ya, vale. En ese momento eran manchas en el cerebro. Estaba el corte del cerebro y había manchas en el cerebro. Ah. Había unos depósitos de algo que él no supo identificar en aquel momento. Este médico llamó a la enfermedad de la mala memoria. Y años más tarde, otro psiquiatra, viendo más casos de esto, decidió bautizar a la enfermedad con el nombre del primer psiquiatra que vio el primer caso. Ese primer psiquiatra se llamaba Alois Alzheimer. ah. Este psiquiatra alemán y August Deter, que vimos ahí, es la primera paciente diagnosticada con lo que muy bien se identificó acá como demencia presenil. Es decir, Perfecto. una demencia que ocurre muy temprano en la vida de las personas, Mm. no cuando uno ya alcanza la edad adulta. August Deter murió el 8 de abril de 1906 y, como les digo, el análisis de su cerebro permitió identificar unos cuerpos extraños alojados en el cerebro y se sospechó ya en ese momento que esos cuerpos extraños eran los causantes del deterioro cognitivo, de los cambios de comportamiento, de la pérdida del sentido de la realidad que la primera paciente de Alzheimer tenía. Oye, Gabriel, te puedo hacer una pregunta. Porque Claro. yo tenía la impresión de que la recurrencia de al menos los inicios del mal de Alzheimer eran más en personas seniles que preseniles. Claro, y ese es un- Se da mayormente en personas preseniles. O sea, ¿esto parte habitualmente antes de ser un anciano No. o ser viejo? No, de hecho esto es extraño. La demencia presenil, que esta demencia que es una pérdida progresiva de ciertas capacidades cognitivas, usualmente se asocia a la edad avanzada porque es así. La presenil, esto que afecta a personas que son relativamente jóvenes, no es la más frecuente, de hecho es bastante poco frecuente. Perfecto. Afecta entre el 1 y el 3% de las personas que tienen demencia. Ya, ok. Y Muy poco. muy poco frecuente. Y en esos casos hablamos de demencia presenil. Actualmente, las demencias, entendidas como este deterioro cognitivo que asociamos frecuentemente a la edad avanzada, entre el 60 y el 70% de los casos de demencia en el mundo corresponden al mal de Alzheimer, que es esta enfermedad que identificó el psiquiatra Luis Alzheimer a principios del siglo pasado. Y como les decía, de esos, entre un 1 y un 4%, dependiendo del lugar del mundo donde estemos, corresponden a casos tempranos, casos que comienzan a fines de los 40 años, principios de los 50 años, hasta los 65, dependiendo de la genética de las personas. Mm. Hemos conocido casos, en Chile algunos, otros famosos en el mundo, de personas que comienzan a manifestar los primeros síntomas del mal de Alzheimer muy jóvenes. Claro. ¿Cuál es el gran problema? Que esta enfermedad es fatal. No hay vuelta que darle. No solamente mental, sino que degenera el cuerpo completo. Lentamente el cerebro va perdiendo capacidades, hay muerte de neuronas, degenera el cerebro y por lo tanto vas perdiendo no solo capacidades cognitivas, sino que el control de tu cuerpo. Y finalmente se produce un deterioro físico completo y generalmente entre el diagnóstico y la muerte no pasan más de 10 años, independiente si sea temprana o tardía. ¿Cuál es el gran problema que tenemos hoy en día? Que está siendo cada vez más frecuente porque cada vez vivimos más tiempo. Claro. Claro. Y por lo tanto, la relevancia que tienen algunas patologías que se producen en la edad adulta han ido cambiando, básicamente porque cada vez en el mundo viven más personas adultas. Ahora, hay algo interesante. Este Alzheimer temprano se conoce como Alzheimer familiar. Y se conoce con ese nombre de familiar porque es hereditario. Heredado. En muchas familias se da que si el tío comenzó con los síntomas de Alzheimer a los 50 años, en esa familia se repite este patrón. Eso, como les digo, no es el más común, pero hay algo que es bien fascinante. Independiente de si el mal de Alzheimer es temprano, es decir, familiar y hereditario, o si es tardío, los signos y características de la enfermedad son muy, muy parecidos. Entonces, aparentemente, la mayor proporción de los enfermos de Alzheimer que es tardío, su enfermedad se comporta igual a los que la tienen temprano y por lo tanto podemos estudiar y entender la enfermedad analizando ambos grupos de pacientes. Es decir, no es una enfermedad distinta la que les da a las personas que manifiestan los síntomas a edad temprana.
Gabo, perdona, cuando tú dices que el factor genético es fundamental, ¿eso quiere decir que se descartan otros factores de riesgo, por ejemplo, como estilo de vida, el tipo de alimentación que ha tenido esa persona durante toda la vida, quizás algunas sustancias que haya consumido, algún trauma que haya tenido, etcétera, etcétera? Actualmente no existen factores de riesgo que sean tan dominantes. Sin embargo, en el caso del Alzheimer familiar, por ejemplo, por los análisis genéticos que se han hecho, se sabe que el componente genético es lejos el más relevante. O sea, hay muy pocas cosas que tú puedas hacer. Evidentemente hay un rango, por eso que parte entre fines de los 40 y los 65. O sea, Claro. estamos hablando de casi 20 años de margen. Y ese margen justamente puede deberse a otros factores genéticos no identificados, pero también al estilo de vida y un montón de otras cosas que te han pasado. Enfermedades concurrentes, por ejemplo, si eres hipertenso y además tienes factores de riesgo genético, eso podría hacer que tu enfermedad apareciera antes Claro. y se desarrollara más rápido. Pero la verdad es que una vez que comienza hay muy poco que hacer. Oh. Como les decía, desde el punto de vista de los síntomas que se observan en el cerebro, el Alzheimer familiar es indistinguible del Alzheimer que se produce en edad avanzada. En términos de cómo se expresa, digamos. En términos de cómo se expresa y de lo que uno encuentra en el cerebro, que fue lo que Alois Alzheimer vio al principio. Claro. Porque hoy sabemos que esas cosas, esas manchas que él vio en el cerebro, Sí. corresponden a dos cosas. Depósitos de una proteína pequeñita que se llama beta-amiloide. Esas proteínas normalmente están dentro de las neuronas, pero en un momento salen del cerebro y se agregan, se juntan y forman como grumos Perfecto. fuera del cerebro. Ajá. Y esas son las manchas que Alzheimer vio en las muestras de Auguste Deter. Y también los ovillos neurofibrilares, que son compuestos por otra proteína que se llama tau y que también se observa en el cerebro. Esas manchas que Alzheimer vio en el caso de demencia presenil de Auguste Deter a principios del siglo pasado, son las mismas que uno ve hoy en los cerebros de las personas con Alzheimer, independiente si es el de familiar, el que comienza temprano en la vida, O el adquirido, o digamos. el adquirido que se da con la edad, en el fondo, la Claro. demencia senil. ¿Eso se ve como una mancha ahora que hay tecnología? Literalmente se ve como manchas. De hecho, tú puedes verlo. Antiguamente, la única forma de verlas era durante una autopsia. No había otra forma. Claro. No teníamos las herramientas Las tecnologías, claro. técnicas para poder verlo. Hoy día sí se puede. Mm. Y hoy día existen herramientas que permiten, con exámenes de laboratorio bastante complejos, particularmente tomografía computacional por emisión de positrones, eso permite ver dentro del cerebro de personas vivas los depósitos de estas proteínas. Y por lo tanto uno puede monitorear el avance de la enfermedad porque es algo bien divertido. Yo digo divertido, ustedes saben, a veces lo uso como... Comillas, ¿no? existe una correlación entre la acumulación de estas proteínas y lo rápido que avanza la enfermedad. Y esto se descubrió hace bastante tiempo. Actualmente en el mundo viven unas 30 millones de personas con el mal de Alzheimer. O sea, Mira. 2 veces Chile. 2 chiles. Pero el gran problema es que actualmente hay más gente de 80 años en este Claro. planeta que nunca antes en la historia. Exacto. Claro. Nunca antes. Y se pronostica que hacia el año 2050, aquí a la vuelta de la esquina, la población mayor de 80 años va a triplicar a la actual. O sea, vamos a llegar a un par de cientos de millones de personas que tienen más de 80 años. Y se estima que 1 de cada 2 de esas personas va a tener Alzheimer. O sea, estamos hablando de un problema de salud pública de marca mayor. Porque es muy cara, además, no solo es cara, además genera dependencia. Claro. Sí, pues. Tú necesitas a Un alguien cuidador. que cuide, O cuidadora, claro. y si no tienes dinero, generalmente son las mujeres. Sí, pues. Exacto. Son las mujeres las que asumen ese rol. Así es. Sin embargo, hoy día la gente cada vez tiene menos hijos. ¿Qué va a pasar con los que no tienen hijos, por ejemplo? El Estado va a tener que hacerse cargo de ello. Y por lo tanto, lo que tenemos entre manos es un problema de salud pública de los más complejos que hemos enfrentado en la historia, porque además estamos viéndolo. Sí, pues. Sabemos que esto va a ocurrir. Y ustedes comprenderán que, evidentemente, con la información que tenemos con respecto a estos depósitos de proteínas en el cerebro, durante las últimas 2 décadas, toda la investigación científica, no diría toda, pero gran parte de la investigación científica en esta área ha ido apuntando justamente a estos depósitos de proteínas en el cerebro, particularmente los de beta-amiloide, por varias razones. Pero básicamente se estima, o lo que se cree hoy día, es que en algún momento, por alguna razón que no se sabe muy bien, las neuronas comienzan a procesar esta proteína de manera distinta. Esa proteína sale de las neuronas, se agrega, y esa agregación es la que produce todos los síntomas. Eso se conoce como la hipótesis amiloide. Ajá. Es decir, la acumulación de esta proteína es la que causa la enfermedad. Ok. Y por lo tanto, eventualmente, si evitamos que eso ocurra, Claro. Lo más probable es que ese depósito, no sé, voy a aventurar algo Aventure. desde el sentido común, genera como una suerte de interferencia en el funcionamiento de todo el sistema. tal ahí. cual. ¿Claro? Entonces dice,
algo pasa acá, que las neuronas se vuelven locas, Claro. comienzan a escupir esta proteína, Mm. se acumula afuera y eso mata al cerebro. Claro. Esa hipótesis ha dominado no solo el área de investigación científica básica, sino que también todos los ensayos clínicos de drogas nuevas del Alzheimer. Se han gastado cientos de millones de dólares en los últimos 20 años en ensayos clínicos de drogas usando esta aproximación. Ajá. Y el 99,6% de esos ensayos clínicos han terminado con resultados negativos. Uy, qué drama. O sea, nos hemos gastado una cantidad gigantesca de tiempo. De hecho, hay un documental que se llama Turning Point, que muestra lo que ocurre con un laboratorio farmacéutico y un grupo de investigadores que están trabajando juntos en el ensayo clínico de una nueva droga que se llama Solanezumab, que es un anticuerpo que impedía que estas proteínas se juntaran en el cerebro. Ajá. Y ellos decían, bueno, si impedimos que se junten, se va a disgregar y eventualmente las podemos reciclar y van a disminuir los síntomas y eventualmente podríamos detener la enfermedad. Y este documental que se llama Turning Point sigue todo el proceso de cuando ellos empiezan a analizar los datos del ensayo clínico. Claro. Y el fracaso gigantesco cuando vieron que los números no daban. Oh. Qué pena. Es tremendamente dramático ese documental porque muestra el momento de fracaso de los científicos cuando empiezan en las planillas de Excel Claro. y se dan cuenta que no pasó nada. Mm. Y hay gente que llora, gente que patea puertas, porque de verdad esto ha sido tremendamente frustrante. Esto implicó que la gente tuvo que pararse ahora, después de 20 años de intentarlo, de no llegar a nada, tomarse un buen café y replantear la dirección de la investigación. Café colombiano, por supuesto. Antioquia es una zona del noroeste de Colombia donde hay un pueblo que se llama Yarumal. Pablo Escobar no es de, no es Sí, de señor, Antioquia. de Antioquia, claro. de esa zona. Bueno, en Yarumal existe la maldición de Yarumal, que se asocia con la bobera. ¿Qué es lo que es la bobera? Ponerse bobo, ponerse tonto. Ah, ya, po- La maldición de Yarumal durante mucho tiempo fue muy urbano. Te da por tocar un árbol, era la maldición de un cura del pueblo. Ya. La bobera afecta en Yarumal, hoy se estima, a 5.000 de los 35.000 habitantes. Wow. No están todos enfermos, pero en algún momento lo van a experimentar. Pero ¿a qué le llaman exactamente bobera? Para entenderlo bien. ¿Como que te ponís leso? Como Ahora perdí- viene, ahora Ya, viene, ya. ahora viene. En la década de los 90, el médico Francisco Lopera se interesó en la bobera desde el punto de vista biomédico, ya no como una maldición. Y descubrió que la bobera no era otra cosa que demencia presenil, Wow. que comenzaba a los 40 años. Oh, oh. Pero además, tremendamente frecuente. Estamos hablando de 5.000 de los 35.000 habitantes están afectados. Esto es una localidad Esto particular. es un lugar, Yarumal, en Antioquia, en Colombia. Me tinca que hay una cosa media García Márquez. Por supuesto, o detrás. sea, 100 años de soledad. Claro. Sí, Está, Soledad. está descrito ahí. O sea, Sí. total. Bueno, se descubrió que hace Macondiano, digamos. 375 años atrás, probablemente un conquistador español llegó a esa zona y llevaba una mutación Mm. en un gen que es la tijera de esta proteína que se agrega en el cerebro. Es la que lo corta y se hace que se acumule. Ya. Que se llama presenilina, da lo mismo el nombre. Y esa es una zona muy aislada y montañosa y por lo tanto este señor se empezó a reproducir y Hizo lo sus suyo. genes se esparcieron de tal forma en la población que hoy en día la población de Yarumal en Antioquia, en Colombia, es un laboratorio natural porque sabemos que los que llevan la mutación, sí o sí, Están ahí. a los 40 años les va a dar Alzheimer. Sí. Es una maldición, pero Tremendo. además es una bendición para la ciencia porque sabemos, es impajaritable, Claro. a ellos les va a dar Alzheimer al final de los 40 años. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y por lo tanto, este grupo de gente ha sido blanco de un montón de ensayos clínicos porque, a diferencia de nosotros, Claro. a ellos sí les va a dar, estamos seguros que les va a dar Alzheimer antes de los 40 años. Se le fue ese dato Oye, a García qué Márquez. increíble igual vivir con esa, Es- o sea, con esa certeza. El peso es Con gigantesco. esa certeza, Sí. una locura. Bueno, uno de los ensayos clínicos que se estaba haciendo Mm. con una droga, un consorcio gigantesco de investigadores descubrió algo rarísimo. Una mujer de esa zona, de Antioquia, en Yarumal, en Colombia, de 70 años, que tiene la mutación y está impecable. Esa es como tiene nada. nuestra salvación. Tiene los síntomas normales del envejecimiento, pero nunca tuvo la bobera. ¿Qué diablos está pasando con ella? Claro. Bueno, los médicos la agarraron y la dieron vuelta entera. Ella evidentemente aceptó participar en estos estudios, Ajá. pidió que por favor no revelaran su nombre porque se convirtió en un caso rarísimo. Es la única persona en toda esa región que tiene la mutación que la condena a Alzheimer y que no tiene ni un síntoma, o muy pocos síntomas. Y descubrieron que esta mujer tiene algo fantástico. Tiene una segunda mutación que aparentemente hace que el efecto de estos depósitos en el cerebro sea distinto. Y eso Sea menor. Sea menor. Ajá. sea muchísimo menor.
Y eso se descubrió esta semana. Wow. Esta semana fue publicado en Nature Medicine el caso de esta mujer de Antioquía que tiene una segunda mutación que neutraliza a la primera mutación. ¿Cuál es la gracia de esto? Yo les dije que el mal de Alzheimer familiar funciona exactamente igual que el que da en la edad adulta. Y por lo tanto, si encontramos una respuesta en esta mujer, eventualmente se puede orientar también a los casos más frecuentes de Alzheimer, que son los que se producen por edad avanzada. Lo que se descubrió es que esta mujer tiene una variante de un gen en particular que se llama apolipoproteína, que está involucrada en el metabolismo de los lípidos, que es lo que hace que a uno le suban los triglicéridos, por ejemplo. Y esta proteína los saca de circulación. Cuando esta proteína no funciona, los triglicéridos se te disparan porque nadie los está sacando y circulan por el cuerpo. Bueno, esta señora tiene 600 de colesterol. O sea, el colesterol podría ser Lo tiene disparado. bueno. No, es un síntoma de que esta proteína está funcionando mal. Ah. La proteína que saca los lípidos de la sangre funciona mal, Ya. por eso los lípidos disparados, está controlada con fármacos. Claro. Perfecto. Pero aparentemente el hecho de que esta proteína funcione mal es lo que hace que ella no manifieste los síntomas. ¿Cuál es la mejor parte? El cerebro de esta mujer está lleno de los depósitos de proteína. Eso quiere decir que contradice totalmente las hipótesis y por lo tanto lo que se cree hoy día es que los depósitos son el humo, pero que el arma está en otra parte. Es sencillamente una consecuencia indirecta, pero no es la causa del Alzheimer, es un síntoma más. Y en este caso la mujer está llena de esos depósitos de proteínas, pero no tiene los síntomas y por lo tanto no puede ser la causa. Porque si fuera la causa estaría enferma. Por lo tanto esto es un síntoma de algo más que está ocurriendo en el cerebro y como les digo, esta mujer se ha convertido actualmente en una pieza fundamental para tratar de encontrar una cura para el mal de Alzheimer, porque como les dije, la enfermedad que se da en la edad temprana es exactamente igual a la que se da en la edad avanzada y por lo tanto podríamos estar en presencia de finalmente una vía investigativa, una muy luz al final del túnel que podría dar respuestas con respecto a esta patología que va a ser cada vez más frecuente. Tú sabes que en Francia hay una ciudad que se llama Dax, donde se hizo una ciudadela para pacientes de Alzheimer, justamente por lo que decía Gabo, como el paciente que tiene Alzheimer necesita sí o sí un cuidador y no siempre tiene un cuidador a disposición. Se hizo esta ciudadela. Hay también en Holanda y en España también se está planificando y va a ser como una de las alternativas mientras no haya una solución médica. Y que son países donde justamente la esperanza de vida es muy alta, por lo tanto es un problema gravísimo en salud pública. Extraordinario. Gabriel León, como siempre en día viernes, desplegando su columna de ciencia acá y pone fin también ese momento ritualesco, ¿no? En que termina la semana para este programa con las palabras de Gabriel, siempre iluminadoras e interesantes. ¿Tenemos firmas el fin de semana? Por ahora no, pero ya está disponible. ¿Por qué los perros mueven la cola? Un excelente regalo para los niños, así que vayan a buscarlo en todas las librerías de Chile. Gabriel León, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias. Buen fin de semana. Feliz fin de semana. Nos vamos con George Harrison, a 18 años de su muerte, por supuesto. Un tremendo compositor, gran Beatle. Esta es My Sweet Lord, es un temazo. Que tengan buen fin de semana, ya viene el App Café. Muchas gracias, Houston.